Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que realmente sea de ánimo, sea de bendición y que tu nombre sea exaltado. Sabemos que tú has dado tu ley, que tiene vigencia hasta hoy en día. Y te pido, Señor, que podamos entender lo que tú dices para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, el texto continúa de la semana pasada. Es el Mateo capítulo 22, 36 a 40. Y el título es Dios da la ley por amor. Y esto es el segundo sermón de eso. Vamos a estar viendo el tercer punto del bosquejo esta mañana. Les voy a recordar que voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas, que es derivado de la Biblia de las Américas, solo con lenguaje más actualizado y para la comprensión. Y lo que vimos, vamos a repasar brevemente lo que vimos la semana pasada. Muchos creyentes piensan que el cristiano ha sido liberado de la ley de Dios, de tal forma que ya no nos aplica la ley. Piensan que la ley está opuesta también al amor. O uno es legalista, o puede amar. Nada puede ser más lejos de la verdad. ¿Y qué es el pasaje de hoy? Mateo 22, 34 a 40. Vamos a leer de versículo 34, no solo de 36. Mateo 22, 34 a 40. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y así que Jesucristo mismo nos separaba la ley del amor. La verdad principal es la ley de Dios es conforme a su amor por nosotros, para que andemos en amor con Él y nuestro prójimo, para su gloria y nuestro bien. La semana pasada vimos los primeros dos puntos, repasamos muy brevemente quién es el centro de toda la pregunta, ¿no? de todas nuestras vidas. Y hemos visto que Yahweh Dios es el creador, el sustentador, el Salvador y el juez. Así que todo gira en torno a Él. Y todo es para Él. Vimos que la ley manifiesta el carácter de Dios. La ley de Dios, y vamos a estar viendo esta serie desde los 10 mandamientos, pero la ley de Dios manifiesta el carácter de Dios. Como dice, ustedes serán santos porque yo soy santo. Y eso quiere decir que debemos ser distintos manifestando el carácter de Dios en nuestro andar. Y la ley explica lo que agrada a Dios. Así que la ley de Dios no necesitamos adivinar. La ley de Dios nos explica qué es lo que agrada a Dios. Así que pasamos tiempo viendo esos 3 puntos. Luego vimos
el segundo punto, la ley y el amor. Dios es amor. Y su amor es infinitamente más que cualquier amor humano. Y hay que mantener eso muy en cuenta. Vamos a estar viendo algunas cosas muy difíciles de, por decir, digerir a nuestra manera de ver. De castigos impuestos por Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y pensamos, no es amor. ¿Cómo puede ser un Dios ser tan, por decir, radical, tan vertical? Pero es porque no entendemos el amor. Dios es amor, así que la ley se basa así en su amor. La ley se resume en lo que hemos visto, el pasaje, en amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando amamos, es buscar el bien conforme a lo que Dios define como bien. El amor no es hacer lo que quiere la otra persona, sencillamente. Más bien es buscar su bien conforme a lo que Dios dice que es bien. Jesucristo vino cumpliendo toda la ley perfectamente por su amor, por su pueblo. Jesucristo cumplió la ley perfectamente. Terminamos la semana pasada viendo que la ley, los últimos 3 puntos que son realmente muy relacionados, la ley es para el bien y la felicidad del ser humano. La ley es para el bien y la felicidad del ser humano. Y eso es lo que vamos a estar viendo a través de toda la serie. Es para nuestro bien. El quinto punto, su punto ahí, hay bendición y bienestar por los que obedecen la ley, y hay maldición y destrucción por los que desobedecen la ley de Dios. Así que eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a estar viendo el tercer punto, la vigencia de la ley. Y van a ver también que muchos de estos puntos se interrelacionan, y es porque la ley es un sistema o algo muy íntegro que está relacionado con el carácter de Dios. Así que ustedes ven, hay 9 puntos ahí o subpuntos que vamos a estar viendo esta mañana. La vigencia de la ley. Y otra vez vamos a estar poniendo bases para ir viendo a más y más en los puntos cómo la ley de Dios nos aplica a nosotros. Recordamos la verdad principal. La ley de Dios es conforme a su amor por nosotros, para que andemos en amor con Él y nuestro prójimo, para su gloria y nuestro bien. Así que vamos a ir viendo estos puntos. Desde el principio, la ley está escrita en el corazón del ser humano. No debemos dudar que por instinto, por decir, el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que quitar la vida, por ejemplo, es malo. Sabemos que engañar es malo. Solo por un esfuerzo cultural y real es que los seres humanos reprimen esas verdades. Hay algunas cosas pasando a nivel mundial, sabemos algo no está bien. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Romanos 2, 14 a 16, y otra vez vamos a estar saltando a muchos pasajes esta mañana. Romanos 2, 14 a 16, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, y ahí se refiere a la ley escrita, cumplen por instinto, es decir, hacen por naturaleza, por lo que Dios ha puesto en sus mentes, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones.
su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Así que aquí dice, porque muestran, versículo 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos. Y así, la ley está escrita en el corazón del ser humano. Continuamos con el segundo punto y vamos a estar viendo los tres subpuntos aquí son muy interrelacionados y vamos a estar viendo varios pasajes de Romanos y otros lugares respecto a eso. Número 2. Los paganos antes de Cristo eran responsables por rechazar a Dios en su autorrevelación y su ley. Romanos 1:19. Romanos 1:19. Y esta es una parte de la ley escrita en el corazón. Hay muchos pasajes en sí que hablan de esto, solo voy a leer algunos cuantos. Romanos 1:19-21, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Esto está hablando a paganos que no tenían la palabra escrita, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que este rechazo de Dios es lo que han hecho estos paganos, que dice que Dios, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, se han visto con toda claridad. Es decir, ellos han entendido, los paganos, los que no tenían la palabra de Dios. Y aquí cuando dice, está hablando de Dios, está hablando de Yahweh Dios. No está hablando de cualquier Dios. Un deidad fulano. Está hablando de Yahweh Dios en particular. Y dice 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias. Así que, ¿qué es el punto ahí? Son responsables delante de Dios por ese rechazo. Y el mismo contexto, vamos a estar leyendo más adelante algunos versículos. Dios mismo en ese contexto entrega al ser humano a muchas maldades que se cometieron uno contra otro. Este pasaje habla de impiedad, es decir, no dar lugar a Dios por quien es y lo que Él dice. Injusticia, no dar lugar a su ley. Y todo el rechazo de Dios resulta en sumergirse en toda clase de mentira, desobediencia, maldad y perversidad. Y a través de toda la historia, desde Adán y Eva y hasta hoy, el ser humano ha sido responsable delante de Dios. Algunos ejemplos puntuales, Éxodo 12, y luego vamos a ir a Levítico. Entonces, Éxodo, capítulo 12, versículo 12. En el contexto de Moisés, para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto, yo Yahweh. Es decir, por tener idolatría, Dios iba a ejecutar juicio.
contra los egipcios por sus dioses falsos. Yahweh se había dado a conocer y estaba manifestando la idolatría de los egipcios. Y esos mismos egipcios, si pasamos al Levítico capítulo 18, Levítico 18, más los cananeos también se habían entregado a toda clase de impureza sexual y de toda clase de otra impureza, que es contra la ley de Dios y por la cual Dios los juzgó. Levítico 18. Y hay que recordar, hay que escuchar el contexto aquí. Levítico 18, 1 a 4. Yahweh también dijo a Moisés: di a los israelitas, yo soy Yahweh su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy Yahweh su Dios. Continúa, todo el pasaje continúa detallando muchas relaciones ilícitas que los israelitas no deberían imitar de Egipto y de Canaán. Vamos a continuar leyendo versículo 20. Levítico 18, versículo 20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco darás tu hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy Yahweh. No te acostarás con varón, como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión. No se contaminan con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas, y esta es la parte muy importante aquí en lo que estamos viendo, por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. ¿Por qué eran responsables? ¿Por qué la tierra iba a vomitar sus moradores? Por todas esas maldades. Mucha maldad sexual, otras maldades, aún de personas que no habían tenido la palabra escrita de Dios. ¿Cómo es que eran responsables delante de Dios? Porque tenían la ley escrita en su corazón. Es importante, entender ese contexto, que Dios no les había mandado profetas para advertirles a los cananeos. Obviamente, en el tiempo de Moisés, por lo menos, tenían la advertencia de Moisés, pero muchos egipcios también se habían pervertido con esas mismas prácticas. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Por toda su maldad, hasta pervertir lo sagrado de la relación de entre hombre y mujer, por lo que es contra la naturaleza. Y esa historia se puede leer en Génesis 19. Pero vamos a pasar a otro pasaje en Ezequiel que habla también de ellos. Ezequiel 16. Ezequiel 16, 48 a 50. Que amplía la maldad o nos da aún más luz de su maldad, que no solo era perversión sexual, lo cual sí era. Ezequiel 16, 48. Vivo yo, declara Yahweh Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú, y tus hijas como tú y tus hijas han hecho, pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad.
ociosidad tuviera ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Así que ahí, obviamente en versículo 50 dice, cometieron abominaciones, hablando, sí, de la perversión sexual, pero también dice arrogancia, ociosidad, abundancia de pan sin compartir, no ayudaron al pobre. Hay muchas otras maldades ahí. ¿Y cómo es que sabían que deberían hacer eso? La ley escrita en el corazón. No debemos dudar. Y hay muchos otros ejemplos de eso. Así que debemos entender que la ley escrita en el corazón es por eso. Cada uno es responsable delante de Dios. Y a medida que vayamos viendo esta mañana, nos vamos a dar cuenta que esta ley escrita en el corazón es, por decir, plasmado en gran manera en los 10 mandamientos. El subpunto 3. La ley es la base de juicio. La ley es la base de juicio. Vamos a 1 de Timoteo 1 y luego Romanos 3. 1 de Timoteo 1, versículo 9 a 11. Reconozcamos, 1 Timoteo 1:9, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. La ley ha sido instituido para manifestar la maldad. Así que la ley es para no sacar a la luz, y también eso incluye la ley escrita en el corazón. Romanos 3, 19 y 20. Ahora bien, Romanos 3, 19 y 20, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Sabemos que cuanto dice la ley, 19, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y aquí, cuando está hablando de la ley, está hablando de la ley escrita en el corazón, plasmado en el Antiguo Testamento. Todo el contexto aquí habla de lo que los paganos tenían plasmado en el corazón, lo que los judíos tenían plasmado en papel. Y dice, todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. ¿Quién es el mundo aquí en este contexto? Es judío y gentil. Judío y gentil. Esto es lo que está diciendo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Así que, y podemos ver eso por todo el contexto aquí. A veces hay confusión, y porque se usa la ley de una forma específica, sí, hablando, por ejemplo, la ley y los profetas. La ley se refiere a los primeros libros del Antiguo Testamento y luego los profetas. Pero en cada contexto es ver lo que la referencia. Aquí en Romanos 3, 19 y 20 está haciendo referencia tanto lo que Dios ha escrito en el corazón como lo que ha plasmado en el Antiguo Testamento.
Así que la pregunta para nosotros, para ya estar haciendo la aplicación, ¿existe un grupo de personas que no son responsables delante de Dios conforme a su santa ley? ¿Hay un grupo de personas o hay una persona que no es responsable? Tal vez los padres no son responsables para guiar a sus hijos conforme a la verdad. Y ellos pueden hacer lo que les da la gana con sus hijos. Para nada. Somos responsables delante de Dios por ser padres responsables, padres que honran a Dios. Tal vez las autoridades de la iglesia pueden hacer lo que les dé la gana, porque ya son autoridades. Para nada. También son responsables delante de Dios por cómo guían y cuidan al pueblo. Pero que tal vez las autoridades civiles no son responsables para servir y guiar a los ciudadanos conforme a la verdad. Tal vez las autoridades civiles, porque ellos no reconocen a Dios como autoridad, muchos de ellos, la gran mayoría. Así que pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Qué es lo que vemos? Ahorita en Canadá están haciendo leyes, cualquier ley conforme a su gusto. Nada que ver con la justicia. Y eso es lo que vemos muchas veces, ¿no? Aquí. Para nada. Ellos son responsables delante de Dios. No existe una persona que no sea responsable delante de Dios. Por eso Romanos 3, 19, 20, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. No existe ninguna persona que sea exento a eso. Hebreos 9:27 es un versículo que todos conocemos. Ustedes pueden estar pasando a Hechos 17, pero Hebreos 9:27, así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Está decretado, ¿no? Que los hombres mueren y después el juicio. Y en Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31 en sí es leer todo el contexto, pero solo vamos a leer ahorita 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, aquí Pablo está hablando a algunos paganos en Atenas, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Así que el Hijo de Hombre, Jesucristo, es el que va a juzgar. Todo ser humano es responsable delante de Dios. ¿Qué es lo triste que estamos viendo? El ser humano no le da importancia a Dios. No le da importancia a lo que Él dice ni a su ley. Ignoran a propósito. ¿Y qué es lo que les viene encima? La destrucción. No debemos dudar. La maldad que está pasando hoy en día va a ser expuesta. Y viene la destrucción, y no solo la destrucción terrenal, más bien la destrucción eterna para todos los que no se arrepienten. Romanos 1:32, y eso es después de enumerar, muchos pecados de estos paganos. Otra vez, en ese contexto de paganos, Romanos 1:32, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, entienden no solo la maldad, sino la sentencia, el juicio, lo que merecen, que hacen, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Así que no les importa, siguen adelante.
Estuve escuchando a James White y haciendo referencia al pueblo, Sodoma y Gomorra. Y él hizo un comentario muy interesante. Cuando estaban golpeando la puerta, ¿no? Para ¿no? sacar fuera los hombres que habían llegado a la casa de Lot, ¿qué es lo que pasó? Bueno, Dios los hirió de ceguera. Todos volvieron ciegos. ¿Qué fue la respuesta de esos hombres? ¿Era arrepentirse de inmediato? No. Seguían esforzándose buscando la puerta. Y sin lugar a dudas, en unos momentos se dieron cuenta que, por ejemplo, no solo la persona, cada persona, o una persona fue juzgado con la ceguera, hubieran dado cuenta todos. Todos hemos vuelto ciegos. ¿Y qué fue su respuesta? Seguir la maldad. Seguir buscando la puerta para hacer sus maldades. Eso es la locura de los que practican la maldad. Y sin lugar a dudas, deberían haber despertado diciendo, ya estamos bajo juicio. No les importaba. Así que debemos entender que la ley es la base de juicio. Ellos entendían que todas sus prácticas, incluyendo la homosexualidad, eran abominaciones delante de Dios y delante del Dios verdadero. Pero ellos habían suprimido esas verdades. No querían reconocer. Y eso es lo que está pasando hoy en día. 4. El subpunto 4. Cristo confirmaba la validez de la ley. Cristo confirmaba la validez de la ley. En primer lugar, Cristo mismo cumplió la ley de forma perfecta. Y eso es lo que habíamos visto. Pero deseo ver algunos de sus enseñanzas respecto a la ley. ¿Qué dice en el pasaje de hoy cuando dice, ¿no? ¿Cuáles son el mandamiento más importante? Y él dice, amarás al Señor y a tu prójimo. ¿Y qué dice al final? Versículo 40, Mateo 22, 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Sigue vigente. ¿No? La ley, el amar, ¿no? a Dios, se explica en la ley del Antiguo Testamento. Cristo estaba dándole validez. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Jesucristo, en versículo 17, bueno, todo el capítulo realmente uno puede leer para entender. Pero Mateo 5, 17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y obviamente eso tiene un sentido muy amplio, incluyendo el cumplimiento a la perfección de obediencia a la ley, también de que Cristo mismo cumplió, muchas profecías fueron cumplidas en su vida, pero también tiene que ver con lo que Él enseña a continuación. A continuación, Cristo explica cómo los líderes religiosos habían distorsionado el sentido correcto de la ley para disminuir su aplicación y hacerla más, por decir, alcanzable. Pero Jesús mismo confirmó la validez de la ley. Mateo, por ejemplo, 27 y 28.
Mateo 5, 27 y 28, y eso es lo que él hace una y otra vez, ¿no? Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con eso, la pregunta es, ¿Jesucristo estaba ampliando el sentido de la ley del Antiguo Testamento? Y la respuesta es no. Estaba explicando lo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Estaba ahí. Ustedes han dicho, los líderes habían distorsionado. Y Jesucristo, y aun si uno ve, por ejemplo, el 10º mandamiento, ahí está. No codiciarás, ¿no?, las cosas de tu prójimo, incluyendo su mujer. Una y otra vez Jesús apuntaba a cómo los líderes religiosos habían tergiversado las leyes de Dios. Y él mantenía la validez de la ley de Dios mientras invalidaba las tradiciones humanas. Mateo 15. Y dice, versículo 3. Mateo 15, 3, Jesús les preguntó, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Y realmente hay que leer todo el contexto, que es importante, pero aquí está apuntando de que ellos quebrantaban el mandamiento de Dios a causa de su tradición. Porque Dios dijo, honra a tu padre y tu madre. Quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y eso está, uno de los 10 mandamientos impuesto con otro de la aplicación de eso en el Pentateuco. Así que ahí dice Jesucristo, versículo 5, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre y su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Así que Jesucristo, ¿qué está diciendo? Afirmando la ley, el Antiguo Testamento, la enseñanza, diciendo ustedes han puesto sus propias leyes que han invalidado mi ley. Marcos capítulo 2, 24. 24 en adelante, entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aquí otra vez estaba dando el significado correcto del día de reposo, que ellos también habían tergiversado. Así que Jesús en su ministerio terrenal afirmaba la validez de la ley de Dios. Continuando con el siguiente punto que también de los apóstoles. Los apóstoles confirmaban la validez de la ley. Primera de Juan 2, versículo 3. Primera de Juan 2, 3 y en adelante. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 5, versículo 2. En esto sabemos que amamos a Dios,
amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Son los mandamientos obviamente plasmados en el Antiguo Testamento y también explicados por Jesucristo, que Jesucristo mismo había dado a conocer. Santiago capítulo 2. Santiago 2, 8 en adelante. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, ¿no? La ley del reino de Dios, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablan y ustedes y así proceden como los que han de ser juzgados por la ley de libertad. Y aquí es interesante, hay varias cosas interesantes, pero brevemente, el pecado especificado en este es mostrar favoritismo en este pasaje. La ley es generalizado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley. Y en sí, hay uno de los 10 mandamientos que dice explícitamente de no mostrar favoritismos. No. Pero en la ley de Dios, en los primeros 5 libros, está ahí. Por ejemplo, dice en varios pasajes que no deben torcer la justicia. Debe tratar uno y otro con imparcialidad. Y eso muestra que los 10 mandamientos, por ejemplo, son la base de la cual podemos comenzar y por el cual también en el Antiguo Testamento se aplicaba a muchas otras situaciones. Y también por nosotros podemos hacer lo mismo. El favoritismo, sí, es pecado. Y es conforme a la ley de Dios. Y segundo, dice en versículo 12 al final, la ley de la libertad. La ley de la libertad. Y eso es interesante. Y esa frase también se encuentra en Santiago 1:25. Esa libertad es de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es la ley de libertad. De amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo. Y eso, el versículo 13, que no hemos leído, pero habla de la misericordia de Dios, conforme a la misericordia de Dios. No es de ser indulgente con el pecado, sino es tratarlo también, el pecador, con misericordia. Así que debemos entender la ley de la libertad se refiere también a lo que Dios dice, que da libertad, que es para el bien de nosotros. Continuamos con su punto 6. La ley enseña qué es pecado y frena la maldad del ser humano. La ley enseña qué es pecado y frena la maldad del ser humano. En Romanos capítulo 7, versículo 7, Romanos 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y continúa. La ley escrita, lo que está diciendo, la ley escrita de Dios nos da mucho más claridad de lo que Dios considera bien y lo que Él considera mal. Y en eso, enseña qué es pecado y frena la maldad. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento
que hablan de los castigos que deberían ser impuestos a las personas por varios pecados. Y en esto, quiero otra vez recordar que la ley es conforme al amor de Dios, que es para el bien del pueblo. Así que leyendo eso, es para frenar la maldad. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13, y vamos a leer un pasaje que habla de la idolatría y luego otro que habla de pecado contra el prójimo. Deuteronomio 13, 6 en adelante. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, Deuteronomio 13, versículo 6, o tu amigo entrañable, te invita en secreto diciendo, vamos y servamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres han conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro, no cederás, ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás, ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y eso es una frase que viene en los primeros mandamientos. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tan maldad en medio de ti. ¿Qué era la sentencia para la idolatría? La muerte. Ellos no practicaron eso. ¿Cuál fue el resultado de no obedecer a Dios en eso? Todo el pueblo se desvió. Todo el pueblo sufría mucho, siglos, por no obedecer a Dios en esto. Esa ley de no idolatrar fue para el bien del pueblo. No debemos dudar. Así que imponer ese castigo habría sido para su bien. Deuteronomio 19, 15. Deuteronomio 19, 15. En adelante. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante de Yahweh, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Lo que está diciendo, si uno se levanta y acusa a otro de homicidio, y es un testigo falso, ¿qué tiene que hacerse con ese testigo falso? Darle la pena de muerte. Porque eso es la pena o el castigo que estaba buscando por su prójimo. Eso es lo que debería hacerse con un testigo falso. Nos parece tal vez un poco vertical, rígido,
muy severo. Pero de practicarse así, ¿qué dice? Versículo 19. Así quitarás el mal de en medio de ti. 20. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante. Y aún hoy en día, por ejemplo, a veces escuchamos de castigos así semejantes, ¿no? De cortar una mano por robo. Eso evita. Es algo que frena la maldad. No cambia el corazón, entendemos eso, pero frena la maldad. Cuando no hay castigo, se desenfrena. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es para el bien del pueblo? ¿Y qué es lo que frena la maldad aún dentro de nosotros mismos? Los demás oirán. Es decir, si yo estoy aún pensando hacer semejante cosa y veo a mi prójimo sufrir ese castigo, voy a repensar. Voy a pensarlo 2, 3, 4 veces antes de hacerlo. Y así eso frena la maldad y me ayuda a que no haya tanta maldad dentro del pueblo. La ley de Dios, y eso son aplicaciones de los 10 mandamientos. La ley de Dios es para frenar la maldad. En resumidas cuentas, la seriedad, ¿no?, de quebrantar la ley aplicada en la justicia es para bien de todos. Dios es amor. Dios busca el amor de su pueblo y de las personas. Y así que nosotros debemos estar pensando en estos juicios y en las aplicaciones de cómo nosotros vemos la ley de Dios. Pensando en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, 6 a 12, y no estoy diciendo en este momento que debemos aplicar la ley del Antiguo Testamento tal como los israelitas lo hacían. Solo lo que estoy diciendo es que debemos sí estudiar, entender que la ley de Dios es la base. Y así nos va a explicar qué es la justicia. ¿Cómo debemos ser de serio con la ley? 1 Corintios 10, 6 a 12, está hablando de las experiencias del Antiguo Testamento. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que ahí en 1 Corintios está diciendo, debemos mirar el Antiguo Testamento, la ley, los juicios de Dios ahí, y debemos verlos como advertencia. Todos esos pasajes muestran que la ley manifiesta qué es el pecado y también frena la maldad. En 1 Corintios también, no vamos a leer, pero tenemos en capítulo 5 el caso de la persona que estaba viviendo en inmoralidad, y la advertencia era que toda la iglesia se había conocido el caso,
y que ellos no hacían nada. No había arrepentimiento. Entonces Pablo les dijo, hay que tratar la situación y hasta expulsar a la persona. ¿Y qué fue el fin de eso? En 2 de Corintios vemos, o muchos teólogos piensan que está hablando de esta misma persona, que sí había arrepentimiento y que deberían más bien ya volver a aceptarlo dentro de la congregación. 2 de Corintios 2 está ahí. Así que todo eso fue para la disciplina correcta del pecado cometido. ¿Qué pasa hoy en cuanto al entender el pecado? ¿Qué es pecado? Y también la severidad del pecado. ¿Está frenando? Nosotros debemos ver todo lo que va pasando en nuestra vida o en nuestro mundo es porque el mundo ha rechazado el conocimiento de qué es pecado, de lo que Dios dice. Y así que estamos viendo en eso. En cuanto a frenar la maldad, podemos decir que conforme a Romanos 1, Dios mismo ha soltado el freno. Y nosotros ya vamos rumbo a la autodestrucción por nuestro pecado. Dios nos está juzgando ahorita. La ley tiene la función de frenar la maldad. El ser humano ha rechazado la ley de Dios y Dios en sí, por decir, ha soltado el freno y ha dicho ya, a su autodestrucción. Estamos bajo juicio por rechazar la ley de Dios. Su punto 7. La ley es para guiarnos a Cristo. ¿Qué es lo que la ley de Dios nos muestra? Muestra nuestra maldad delante de Dios. Muestra la maldad de cada ser humano. La maldad que nos rodea, la corrupción. Pero también, otra vez, de cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3, versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestro tutor, nuestro ayo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley muestra nuestra maldad, muestra que no podemos cumplirla y nos apunta a Cristo. Y eso es lo que dice en Romanos 3, vamos a leer Romanos 8, 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, en cuanto a hacernos justos, en cuanto a hacernos cumplirla, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, ¿no? Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿En quiénes? Los que confiamos en Cristo. La ley es para mostrarnos a Cristo. Y en esos versículos,
La ley muestra, hay muchos otros pasajes que hablan de eso, pero la ley muestra nuestra incapacidad para cumplirla. Y la ley nos guía a Cristo, quien cumplió la ley para dar justicia a todos los que creemos en Él. Continuando, su punto 8. El Espíritu escribe la ley en el corazón del creyente para que la obedezca por amor a Dios. El Espíritu escribe la ley en el corazón del creyente para que la obedezca por amor a Dios. Recordamos, ¿no?, lo que Jesús dijo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma. Hebreos capítulo 8, si pueden pasar ahí, Hebreos 8. Y luego vamos a pasar a 2 Timoteo 3. Hebreos 8, versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué es el pacto? Es que pondré mis leyes en la mente de ellos. Y recuerden, la ley de Dios se resume en dos. Amarás a Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese primero, ¿no?, se explica en los primeros 4 mandamientos del Antiguo Testamento, de los 10. La segunda en los últimos 6. Y eso es la ley, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando dice yo seré su Dios, ¿qué está diciendo? Ellos me reconocerán por quien soy, por la relación que tenemos. Y ellos serán mi pueblo. Una relación cercana no solo de amistad, de ser, ¿no?, como dice nuestro Dios, de reconocerle por quien es nuestro Dios. La obra del Espíritu Santo es tal que Él escribe su ley de cómo obedecerle, de cómo agradarle en nuestro corazón. 2 Timoteo 3. 14. 2 Timoteo 3, 14 en adelante. Tú, sin embargo, Pablo está escribiendo a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y aquí, cuando dice las sagradas escrituras, cuando dice toda escritura, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Obviamente incluye no el Nuevo Testamento, pero en este contexto específico está hablando desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Timoteo tenía el Nuevo Testamento desde su niñez? No. Está hablando del Antiguo Testamento. Y toda esa escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento.
Y así que si no leemos para entender el Antiguo Testamento y en lo que estamos estudiando ahorita, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, vamos a andar muy perdidos en lo que es, por ejemplo, la justicia, para corrección, para enseñanza. Vamos a estar, no vamos a poder entender lo que está enseñado en el Nuevo Testamento. No tenemos que adivinar lo que agrada a Dios, porque Él nos ha revelado en su palabra. Así que esa es la ley de Dios escrita en el corazón del creyente y del cual Dios nos hace saber mejor, cada vez mejor. Y finalmente, el último punto de los 9, su punto ahí, los creyentes son la sal y la luz en el mundo. Y eso es para el bien de toda la humanidad. Nosotros somos sal y luz en el mundo, que es una razón por la cual el mundo, y podemos hablar más específicamente de países que han tenido mucha luz de la palabra de Dios en los últimos siglos, ¿por qué están yendo para abajo ahora? Es porque la iglesia, los creyentes, no hemos sido sal y luz. Eso es una razón real, es una razón básica. No hemos vivido lo que Dios nos ha llamado a vivir en toda área de la sociedad. Mateo 5, 13, Mateo 5, 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si no somos sal, si no somos luz, ¿qué va a pasar con toda la cultura? Va hundiéndose más y más en la maldad. Y Romanos 13, 8 a 10, Romanos 13, 8 a 10. No deban a nadie nada. Y este es el mismo contexto, por ejemplo, que habla de obedecer a las autoridades. Y aquí está explicando qué es bien y qué es mal, ¿ok? Entonces es importante entender, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y en este tiempo, por ejemplo, en los últimos 2 años, se ha tergiversado tanto la definición de amor, que ya es abandonar a los ancianos en los hospitales, en los asilos. ¿No ve? Eso es lo que se está haciendo. Estamos abandonando a personas en su desesperación. Muchos se han suicidado. Y la cultura nos dice, eso es amor. Nosotros tenemos que ser sal y luz. Los creyentes debemos estar proclamando qué es el amor verdadero por nuestro prójimo, para su bien. Y si la iglesia no hace eso, ¿qué pasa? Hasta la iglesia misma se confunde con la definición de amor en este caso. Porque muchas iglesias también han adoptado la definición del mundo.
Las acciones, nuestras acciones que le glorifican a Dios, muestran su grandeza y son obediencia de corazón a su ley. Son acciones para el bien de todos. Y por eso Dios nos ha llamado a ser sal y luz. ¿Quiénes deben ser los primeros en llamar la atención a la maldad de lo que está pasando hoy en día? De la corrupción. Juan el Bautista perdió su cabeza por decirle a Herodes, no es lícito lo que estás haciendo. ¿Por qué Pablo pasaba tanto tiempo en la prisión? No era por callarse, era por ir en contra de leyes inmorales del imperio de Roma. Sí debemos obedecer leyes que son correctas, pero cuando esas leyes son para matar, para destruir, ¿quiénes deben ser los primeros en denunciar? Los creyentes. Y obviamente no es cada creyente en particular. Dios nos ha dado a cada uno diferentes lugares en la sociedad, ¿no ven? En la familia. Pero debemos ser sal y luz, cada uno en su área. Si uno es político, debe vivir como creyente. Si es creyente político, debe vivir como creyente ahí, siendo sal y luz. Si uno es profesor, maestro, debe vivir ahí en ese ambiente como sal y luz. Si uno es empresario, por igual. Dios nos ha dado a cada uno el vivir en la sociedad y ser sal y luz conforme a lo que Él dice. Y cuando dejamos a un lado la ley de Dios, como la iglesia en este tiempo ha dicho, bueno, no vamos a meternos en la política. El aborto es meterse en algo político, la eutanasia, género, la ideología de género, para nada. Y hay muchas otras cosas. Son cosas estrictamente morales. Y nosotros debemos ser los primeros en denunciar. Y debemos entender todo lo que hemos visto aquí. Comienza con amarás a Dios con todo su ser. Y los incrédulos no solo son responsables de Dios, delante de Dios, por romper o por quebrantar la ley horizontal con los otros seres humanos. Son responsables delante de Dios por no honrarle a Dios como Dios, por no glorificarle a Dios como Dios. Y obviamente eso apunta a explicar o proclamar el Evangelio a esta generación. Y eso es lo que Dios nos ha dado para hacer. Quiero ir concluyendo, haciendo relucir solo las dos posibilidades. Solo tenemos dos opciones como seres humanos. Podemos ser gobernados por la ley de Dios o podemos ser gobernados por la ley del hombre. Y hoy en día estamos viviendo ser gobernados por la ley del hombre, conforme a cualquier deseo egoísta que gobierna. Y eso aplica a cualquiera en autoridad. No estamos hablando solo de las autoridades civiles. Estamos hablando de muchas iglesias que viven de la misma forma. De familias que padres viven de la misma forma. Estas opciones, o Dios o el ser humano, son a nivel personal, a nivel familia, la iglesia y del Estado. Recordamos que en el día de Jesús los líderes religiosos habían invalidado la palabra de Dios por sus mandatos humanos. Y eso resultó en toda clase de destrucción para toda la sociedad. No hay una tercera opción. Uno ama a Dios
o la otra es, odia a Dios. O uno ama a Dios, ama su ley, o uno odia a Dios y odia su ley. No hay autonomía, la autonomía humana es la destrucción total. Así que espero que ustedes pueden ir repasando estos puntos con más calma también. Va a estar ahí el PDF del sermón que tiene más pasajes aún de lo que hemos visto en estos dos sermones. Pero debemos entender que la ley de Dios tiene mucha relevancia para nosotros hoy en día. Y recordamos que la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y antes de concluir, debemos entender quién realmente puede obedecer este mandamiento de corazón. Solo el creyente. Solo el creyente puede amar a Dios. Solo el creyente puede amar a su prójimo. Así que si hay alguien aquí esta mañana que no se ha convertido, que no ha confiado solamente en Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, no puede someterse a la ley de Dios. Y así le animo realmente a que hoy día sea ese día para volver de sí mismo a Dios. Debemos nosotros cambiar nuestra perspectiva de la ley. Dios es el centro y Él nos ha creado para obedecerle en amor. Eso es para su gloria y eso es para nuestro bien. Terminamos otra vez con el mismo Salmo que leímos la semana pasada. Salmo 19, 7 a 14. Salmo 19, 7 a 14. La ley de Yahweh es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Yahweh es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado, de soberbia, que no se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por lo que hemos visto. Realmente tu ley es perfecta, tu ley es buena. Y ayúdanos, Señor, a entender que no podemos obedecerla separado de la transformación que tú puedes obrar en nosotros. Si hay alguien que no es creyente esta mañana, te pido, Señor, que estés obrando en su corazón, que se arrepienta, Señor, que te conozca. Y para nosotros, ayúdanos que tenemos a entender que solo tenemos dos opciones: vivir conforme al poder del Espíritu Santo en obedecer tu ley, o vivir conforme a los mandamientos humanos, Señor. Y ayúdanos a proclamar que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tú has dado tu ley para que te obedezcamos, para tu honra, para nuestro bien. Gracias, Señor, por eso, por tu palabra, en tu nombre. Amén.